Gracias por estar con nosotros el día de hoy de fiesta en esta celebración a San Miguel Arcángel, hoy 29 de septiembre, y también a San Rafael y a San Gabriel. Arcángeles todos, es un día hermoso. Gracias, Nieves, por estar con nosotros. Gracias, sí. Pues el día de hoy, Nieves Santiesteban y una servidora, les vamos a hablar sobre conocer, amar y dejarnos amar, ¿verdad? Por San Miguel Arcángel. La verdad es que este arcángel, tenemos más conocimiento de él por todo lo que la Iglesia nos ha dicho sobre este arcángel. Pero cuéntanos un poquito, Nieves, ¿qué puedes decirnos sobre este arcángel tan importante que lo conozcamos para crecer en espiritualidad y en amor a Dios? Cuéntanos, por favor. Pues es que él es el principal en esa batalla que se llevó en un principio en el cielo, porque fue la batalla de los ángeles, fue porque precisamente Luzbel, que era el ángel más bello, el más hermoso, pues él no estuvo dispuesto a servir a Dios en su plan celestial. Su plan de rescate del hombre, por supuesto, venía ya desde un principio de la creación. Entonces, cuando se planeó que la Virgen María iba a ser la madre de Jesús, hijo de Dios, Luzbel dijo, no serviré, y entonces San Miguel, obviamente, es el ángel más humilde, pero al mismo tiempo el que va a defender a quien como Dios dice. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Al hacer este grito de defensa, ¿quién como Dios?, muchísimos ángeles se salvaron de perderse. Y es por ello que Dios le concedió un título de príncipe de la milicia celestial. Así que su función de adoración a Dios es para honrar a Dios, hacer que Dios sea amado y reconocido por toda la creación, especialmente por los hombres, por los seres humanos. Y por los ángeles. Y en esa adoración nos muestra cómo debemos reverenciar, honrar, alabar, bendecir a Dios cada uno de nosotros. La verdad es que este ángel tiene una grandísima espiritualidad que tenemos que aprenderle, porque él nos enseña a tener el verdadero culto a Dios, un culto de adoración y de reverencia inigualable. Su alabanza a Dios es de tal magnitud que es reconocido como un gran adorador de Dios, al nivel de ángeles como serafines, ¿verdad? O sea, tiene su nivel de adoraciones de tal magnitud que los mismos ángeles reconocen en él esta capacidad extraordinaria de honrar, adorar, bendecir y alabar a Dios. Y no solamente él, sino toda la creación, especialmente los seres humanos. Así que la verdad es que esta función de San Miguel Arcángel es preciosa, es preciosa. Imagínense ustedes, cuando uno quiere adorar al Señor, hay que pedirle a San Miguel Arcángel que nos ayude a acercarnos a esa adoración y que nos dé las palabras angélicas preciosas que Él conoce, porque son verdades divinas, para poder honrar como se merece y darle la gloria a Dios como se merece. Así que es una función extraordinaria. Él está ante la presencia de Dios todo el tiempo, adorándole, y obviamente nos va a mostrar, así como dices tú, Ceci, el camino para amarle, adorarle, porque también el ser humano está diseñado para amar a Dios. Claro. Y cuando no lo amas y no lo adoras, entonces es cuando sufre el ser humano. No, y además de todo, si no lo aprendemos a hacer en esta vida, tendremos que en el purgatorio aprenderlo. Más vale que lo aprendamos en esta vida. Exacto. Más vale que lo aprendamos en esta vida. ¿Qué otra función tiene San Miguel Arcángel? Cuéntanos. Bueno, pues él también se le ha designado como el gobernador de toda la iglesia y protector de la iglesia, de Israel y de la iglesia católica. Wow, la verdad es que esta función de la iglesia judía, o es decir, pues nuestra madre, ¿verdad? De donde viene la iglesia católica. Qué hermoso que nos enseñe precisamente a amar a la iglesia y a proteger a la iglesia. Yo creo que esto que hace San Miguel Arcángel es bellísimo. De hecho, hay revelación privada que dice que cuando vienen grandes batallas entre el bien y el mal, San Miguel Arcángel con toda la corte celestial sale a batallar desde las principales iglesias y catedrales de todos los países. Así que ahora que tenemos esta marcha que tenemos el próximo 3 de octubre, pidámosle a San Miguel Arcángel que salga de nuestra catedral metropolitana, que salga de todas las catedrales de la República Mexicana y del mundo a batallar en contra de las huestes del maligno para combatirlas y vencerlas. La verdad es que también es el protector de la religión católica porque combate la herejía. ¿Y qué es la herejía?
cuando nosotros le agregamos la plana a las verdades que nuestra iglesia nos ha dicho a través de la doctrina, del magisterio y de la tradición. Entonces, ¿qué sucede? San Miguel Arcángel corrige todo eso y nos hace aprender bien nuestra fe. Qué importante es que nosotros lo invoquemos, Nieves, para que Él nos enseñe nuestra fe católica y no le inventemos a nuestra fe católica cosas que no son y que son verdaderas herejías y que constituyen parte de la apostasía universal que vivimos en este tiempo y que es terrible. Así que Él nos enseña muy bien a defender nuestra fe católica, nos enseña a saber cuáles son esas verdades de fe, nos enseña a respetar a los jerarcas de la iglesia, a respetarlos, amarlos, honrarlos, a rezar por ellos, nos enseña además que ese gobierno de la iglesia, nosotros somos también administradores del gobierno de la iglesia como laicos y como tales consagrados tenemos que ayudar a la administración de la iglesia, ayudando a los demás a ser evangelizados, ayudarlos a salvarlos, ayudarlos a conocer más nuestra fe y a ser excelentes catequistas. Así que hay que pedirle a San Miguel Arcángel esa virtud de ser excelentes catequistas. Y de hecho, San Miguel también es patrono, fíjate, de todas las comunidades cristianas y judías, de los pueblos, de las ciudades, de todas las congregaciones religiosas, de las universidades, de todas las cátedras de la doctrina de Jesucristo. Además, él va a atacar al dragón infernal para impedir que no se santifiquen las almas y que no se propaguen las virtudes cristianas. Entonces, también en ese sentido tenemos que estar atentos a invocar a San Miguel para protección de nosotros mismos, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Y también la protección material, no solamente la protección espiritual, que es la más importante, sino la protección material. Hay que acudir a él en los momentos en los que nos sintamos acechados por algún peligro físico, material, pedirle a San Miguel Arcángel que proteja nuestras casas, nuestra integridad física, moral y espiritual. Así que la verdad es un gran protector. No tengo palabras para decirles lo mucho que en lo personal a mí me ha protegido, lo amo muchísimo y le debo muchos favores y milagros. Yo creo que también Nieves le debe muchísimo. ¿Cuál sería la siguiente función? Pues es el gran consolador de los hombres. Y sí, aquí vemos cómo San Miguel, pues a sus santos compañeros siempre los ha tratado de consolar y en sus aflicciones y necesidades, pues él está pendiente de nuestras aflicciones, siempre. A mí me encanta porque el Ministerio de la Consolación es un ministerio por el cual se hace presente la voz de Dios en aquel que grita y suplica su ayuda. Y la consolación no es solamente decirle a un hermano, hermanito, pues no te preocupes, ya saldrás de esta, sino darle el remedio. Y San Miguel Arcángel remedia la aflicción. Cuando se le pide a él, no solamente te escucha, sino que te da el remedio y te dice cómo hacerlo. Y eso es muy importante, porque consolar a alguien significa remediar su necesidad, remediar la ausencia que tiene en su vida y la necesidad de Dios, porque reconociendo a Dios podrá tener el verdadero consuelo y por tanto todos los bienes que necesita, tanto materiales y espirituales, para salir adelante. Por eso es un gran consolador. Por ejemplo, cuando nuestras familias no nos comprenden, no nos entiende el esposo, la esposa, los hijos, en fin, el papá, la mamá, todo esto. ¿Y por qué piensan que, estos son fanáticos? Por ejemplo, ¿qué hace San Miguel? San Miguel nos remedia eso y va llevando a toda la familia a contemplar su fe, a vivir su fe. Simplemente hacer saber, una persona muy cercana a mí que falleció, soñé con ella y fue muy chistoso porque me dijo que la oración de San Miguel Arcángel, que qué era. Y ya le expliqué que era el príncipe de la milicia celestial en el sueño. Y me dijo, es que me dejaron rezar miles de esa oración. Entonces, bueno, me encantó, tendrá la protección de San Miguel. Pero qué hermoso, eso quiere decir que su oración es muy valiosa. No dejamos de rezarla. Y también sabes que es así cuando tenemos conflictos extremos en casa. Por ejemplo, un problema de drogas, un problema de divorcio, un problema de que los hijos se van de casa, cualquier problema de estos de alcohol y tan terribles que estamos viviendo. Muchas adicciones. Todo eso nos puede ayudar San Miguel porque Él viene a consolarnos de nuestras aflicciones y a darnos el remedio, porque Él es el gran... pues el ahuyentador de los demonios. ¿Y quiénes son los que nos vienen a afligir? Los demonios. Claro. Entonces el consuelo dándonos el mejor regalo a Dios, el amor a Dios y su defensa.
¿Qué otra facultad tiene San Miguel para conocerlo Pues más? él es el ejecutor de los divinos juicios. ¡Wow! Sí. Entonces, Él viene siendo ante el tribunal de Dios como el fiscal. Sí. El fiscal en el momento de la muerte de los hombres, él va a ser nuestro fiscal. Entonces, si nosotros lo invocamos desde esta vida y es nuestro amigo, ¿usted cree que no nos va a echar la mano en ese momento tan importante ante la presencia de Dios cuando nosotros pues tengamos que pasar a otra vida? bueno, de hecho, a él se le retrata, además de pisando al enemigo con una espada y un báculo, se le retrata con una balanza, porque es el que presenta nuestras acciones, nuestras buenas acciones, y le presenta esa balanza de justicia a Dios. Y entonces, pues nos equilibra y nos da ese juicio justo, y Dios agrega su misericordia, ¿verdad? Que es infinita. Así que San Miguel Arcángel es el que presenta nuestras buenas obras y al presentárselas es como también un gran defensor nuestro. Un gran defensor, un gran abogado. Hay que pedirle, ¿verdad? La posesión de la gloria en mucho se le debe a él y también socorre a las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Así es. También él va a socorrer a las ánimas del purgatorio, como lo acabas de decir, y pues de esa manera sabemos que él tiene una gran potestad para sacarlos de ahí, para llevarlos pues, a la gloria de Dios. De hecho, San Miguel Arcángel es algo muy chistoso porque al ser parte de su ministerio de la consolación, a las ánimas del purgatorio las consuela porque les enseña a rezar. Lo que nos acabas de narrar es un testimonio. Les enseña a rezar. Es un testimonio. Y no solamente tengo un montón que les enseña a rezar diferentes oraciones, por ejemplo, el Santo Rosario, la oración a San Miguel Arcángel, y para las almas que no son católicas, ¿verdad? Y que sí alcanzaron el cielo, a ellas también les enseña a rezar. Es algo bellísimo y acompaña a la Virgen María. Incluso cuando muere Jesús, Él es el primero en llevar a todas esas almas justas al cielo. Una vez que Dios abre las puertas del cielo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es San Miguel el que va por los justos para introducirlos al paraíso. ¿Y qué otra posición tiene, por favor, Nieves, que nos ayudes? Bueno, pues San Miguel también continúa sobre la tierra combatiendo a Satanás. Es decir, así como lo hizo en esa batalla en el cielo, pues lo va a hacer continuamente en la tierra. Y depende de nosotros que nosotros lo invoquemos en nuestras batallas. Por eso platicábamos hace un momento de cuántas aflicciones y cuántos consuelos podemos recibir por San Miguel. Pero obviamente sabemos que al ser el príncipe de la milicia celestial, él manda su ejército de ángeles para nuestra protección y para la expulsión de los demonios. Los 9 coros angélicos están a disposición en la batalla entre el bien y el mal de San Miguel Arcángel como máximo capitán y general de las fuerzas celestiales y espirituales. Nosotros no vemos esa batalla. Aquí nosotros lo que vemos es simplemente material, aunque esté entre los ángeles. Pero siempre que se está librando esta batalla de la salvación, siempre es entre el bien y el mal. Y por lo tanto, la batalla que hay entre los ángeles, entre los santos ángeles, es impresionante. Es impresionante. Y quien comanda esa batalla es San Miguel Arcángel. Quien nos hará vencer en esa batalla será San Miguel Arcángel. Y recordemos que el mismo Apocalipsis dice que San Miguel, con el soplo de su boca, acabará con el demonio, con el dragón infernal, y lo hará que lo amarren hasta casi el fin del mundo. Así que es algo impresionante. Y también vemos en estos tiempos en los que tristemente por los últimos 100 años, Ceci, la Iglesia Católica ha hablado muy poco de los ángeles. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues no estamos invocando correctamente a los ángeles y sin embargo la nueva era está haciendo un trabajo terrible para invocar a los ángeles caídos. Entonces, por eso está también el mundo tan descontrolado y tan desinformado con respecto a esta batalla entre el bien y el mal. Es importante conocer nuestra fe católica y conocer la verdadera devoción a los ángeles. Y si nosotros invocamos a San Miguel Arcángel todos los días, recuérdenlo, todos los días tendremos la protección de San Miguel en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Y por qué no en nuestras comunidades enteras, ¿no? Tan necesitadas que están en estos tiempos, pues ya vemos cuánta miseria humana hay en estos momentos. La verdad es que San Miguel Arcángel defiende y defiende de verdad. No es una defensa cualquiera. A mí me encanta ver cómo él trabaja
cómo nos hace cuando nos equivocamos en las cosas de Dios, cómo nos hace rectificar, cómo nos cuida material y espiritualmente. Y si tú quieres crecer espiritualmente, pide la dirección espiritual a San Miguel Arcángel, te aseguro que él va a intervenir en tu vida. ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, San Miguel es el amante celosísimo del sacramento de la Eucaristía. Wow. Se dice que él está presente en todos los sagrarios del mundo adorándole, igual en todos los momentos de la consagración, igual que está en todas las sagradas formas consagradas. Ahí está nuestro Señor Jesucristo y ahí está San Miguel adorándole. Por eso también es el gran adorador de Dios. Y, ¿por qué no? Él nos viene a enseñar cómo verdaderamente tenemos que comportarnos ante la presencia eucarística en los sagrarios, en los templos, en cualquier lugar donde esté nuestro Señor. Y esto, fíjate, lo triste que estamos viviendo en estos tiempos, qué poca educación hay al respecto, Ceci, con todo respeto. Falta mucho para darle a Dios, a Jesús sacramentado, en este insigne sacramento como es el sacramento de la Eucaristía, el lugar que se merece. Pero fíjense que San Miguel nos enseña a adorar correctamente a Jesús sacramentado. La coronilla de San Miguel tiene este objetivo. Una de las gracias que da la coronilla es que un ángel de cada coro angélico va a participar con nosotros de la Eucaristía. Les aseguro que su comunión va a ser absolutamente diferente. Y eso es verdad. Se experimenta absolutamente real y verdaderamente. Sí. Y además, como dijiste tú al principio del programa, si tú le pides a San Miguel que te muestre cómo adorar a Dios durante la Santa Misa, durante una hora santa, durante la comunión, Él te enseña. Verdaderamente, Él es el primero en querer que nosotros seamos unos verdaderos adoradores de Dios. Y como tú dijiste, también como director espiritual nos va a guiar a verdaderamente amarle y adorarle. Y acuérdate del ángel que mandó en Portugal, en Fátima, Portugal, cuando les enseñó a los pastorcitos cómo deberían de reparar por tanta ofensa que se hacía ante nuestro Señor en su presencia, con esa oración que decía: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Y les enseñó a postrarse y a poner la frente en el piso para reparar por todas las ofensas que actualmente recibe nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Yo creo que adorar a Jesús en la Eucaristía es algo que no nos podemos perder, y menos en esta tierra, porque en el cielo pues ya lo tendremos ahí a Jesús, pero honrarlo en la Sagrada Eucaristía es algo extraordinariamente importante. Además, estamos dando paso al reino eucarístico de Jesucristo en estos momentos que ya estamos viviendo, donde el Señor nos está anunciando esa venida de su reino eucarístico. Así que San Miguel nos prepara al reino eucarístico de Jesucristo. No nos perdamos esta coronilla de San Miguel. Aquí la tenemos también en el Mundo Católico Oraciones. Es una oración bellísima y además corta, y te permitirá tener en cada Eucaristía la presencia de un ángel de cada coro angélico y tener una Eucaristía muy diferente y profunda. Así que bellísimo. ¿Qué más tenemos? También tenemos a San Miguel, que él es el que presenta nuestras oraciones a Dios. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que durante la Santa Misa, en el momento de la ofrenda, cada uno de los presentes, su ángel de la guarda, toma su ofrenda y se la lleva a San Miguel para que él sea el que se la lleve a Dios en ese momento de la misa. Por eso es tan importante participar de la Santa Misa y durante la ofrenda no silenciar. Hay que verdaderamente hacer una ofrenda, unirnos al sacrificio que se está presenciando en la Santa Misa, y San Miguel es el encargado de recoger todas esas ofrendas y llevarlas a Dios. Y además no olvidemos, tan es así, que León XIII compuso esta oración bellísima después de esta visión que tuvo sobre la batalla entre el bien y el mal, en donde se le presentó en una visión un diálogo entre Dios y el enemigo de Dios, Satanás. Satanás quería acabar con el hombre y con su alma, y le pidió 100 años para poder batallar en contra de su creación, especialmente la del ser humano, y perder al ser humano. Y Dios dio paso a esa autorización porque Él ha estimado que hay más bien en esto que mal. Imagínense la calidad de bien que hay cuando nosotros tenemos este ataque del enemigo y crecemos y le decimos que no, y otro ataque del enemigo y crecemos y le decimos que no, y San Miguel Arcángel nos ayuda, y todo esto le da muchísima gloria a Dios. Así que él compuso esta bellísima oración que se reza después de la Santa Misa, de San Miguel Arcángel: defiéndenos
en la batalla o en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio y todo lo que ustedes ya conocen. Así que les invitamos a rezar esta oración. Pero cuando el Papa León XIII tuvo esa visión, obviamente también vio cómo San Miguel iba a expulsar al demonio de la iglesia. Por eso tenemos esa oración. Y por eso él mismo se puso a escribir lo que Dios le dictaba y por eso dijo, mándenselo a todos los obispos del mundo para que se rece al final de la misa. ¿Qué oración? Esa oración se abrevió en 1934. Porque es más larga, ¿verdad? Era mucho más larga, pero bueno, se rezó hasta Concilio Vaticano II. Después de Concilio Vaticano II, muy poco el sacerdote que invoca a San Miguel al final de la misa, pero sin embargo nosotros podemos hacerlo. Claro, nosotros podemos al final de la misa quedarnos al final y hagámoslo. Y estemos conscientes que en estos momentos difíciles que está viviendo la iglesia, en estos momentos en los que vemos verdaderamente signos apocalípticos, sabemos que vendrá San Miguel en defensa de la iglesia, en defensa de nosotros, de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestras comunidades y del mundo entero. Yo estoy convencida que lo vamos a ver, a San Miguel Arcángel, y vamos a poder sentir su protección, cada uno de nosotros y de nuestras familias y de los lugares en donde nosotros hemos consagrado a nuestra familia, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón de María, lo hemos hecho familiarmente, hemos consagrado nuestro hogar a la Sagrada Familia, todo esto estoy segura que lo veremos. Y que ahora conságrese a San Miguel, usted va a aprender a tener esta relación más cercana con San Miguel y, ¿por qué no?, la presencia diaria en nuestras vidas de San Miguel. Yo creo que tendríamos que decir muchísimas cosas de San Miguel Arcángel. No nos alcanzarían las palabras para darle las gracias a este insigne y augusto defensor de la Iglesia, de Dios y de nuestras almas, todos los beneficios que hemos recibido gracias a él. No nos cansaremos de darle gracias de su amor por el hombre. Yo creo que algo hermoso que distingue a San Miguel es que ama muchísimo a cada ser humano, porque ama su alma inmortal y la protege contra las argucias y tentaciones del enemigo. Así que busquemos a San Miguel Arcángel, participemos de esta consagración bellísima. La mañana hubo esta consagración, si no te pudiste preparar, pues lo puedes hacer, ahí están todos los días para poderte consagrar. Conságrate ahí en Mundo Católico Oraciones, reza el Santo Rosario también, te invitamos, Rosario por México te invita a rezar el Santo Rosario para destruir estas acechanzas del enemigo y conquista ese mundo espiritual que es mucho más palpable que el mundo natural a través del conocimiento de los ángeles y especialmente de San Miguel Arcángel. Pues muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a ustedes y que disfruten muchísimo este día en esta fiesta. Que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga y muchas felicidades a los consagrados. Dios los bendiga. Hasta la próxima.